Buenas, titeros. Hoy os voy a traer varias noticias que básicamente han pasado en el mundo de los videojuegos y también en el tema manga anime. Y empezamos con Fable. ¿Qué ha pasado con Fable? Pues ha salido un nuevo tráiler. Mucha gente no está conforme con, con el juego. Ya no estaban antes por tema de cómo se veían y demás. Y empezamos con esto. Un fan dice que extraña cuando Fable simplemente caracterizaba a los británicos. Aquí hay una comparativa de básicamente de una mujer, ¿vale? Un NPC que estaba dentro del juego. Y ahora es otro NPC del nuevo Fable que básicamente son así, que son más feos. Básicamente, para no dar muchos rodeos. Y luego aquí tenemos el equipo que está desarrollando Fable, básicamente. Todas son mujeres, hay un montón de mujeres. A lo mejor aquí hay un tío y demás, pero vamos, pelos de colores y demás. Vamos, se nota que están metidas muchas ahí por tema de cuotas, por lo que veo yo ahí, básicamente. Pero bueno, el tiempo dirá también. Más temas. Dice, asiáticos que crean juegos de fantasía inspirados en el Reino Unido, contra desarrolladores reales del Reino Unido. Este es un juego chino-coreano, que es un hack and slash, así se ven sus mujeres, ¿vale? Y este es el Fable, que se ven todos los personajes así de feos, básicamente, como tratan a unos y a otros. Luego también tenemos aquí que los moderadores de Steam están eliminando publicaciones de usuarios que hacen preguntas sobre tener personajes atractivos o controles deslizantes de apariencia diferentes al nuevo Fable. Vamos, también se están censurando los mods. Hay el tema de mods, que si van a hacer nuevos personajes más atractivos y demás, básicamente. Y luego aquí, en lo siguiente, es una buena noticia, porque básicamente es el otro juego, que sería el King of Path, que vamos, por lo que se ve increíble, además, porque tiene ahí varias cosas así, me recuerda mucho al Dragon Dogma, un poquito ahí de Dragon Dogma y Kingdom Come, la verdad, porque también tiene dragones y monstruos de otro tipo. Pues bueno, se ve espectacular y demás. ¿Qué ha pasado con este juego? Que han salido a llorar, ¿vale? Con este juego. Dice así, el colectivo LGT Canal Plus está intentando cancelar el videojuego King of Paths, el próximo RPG medieval, después de que presentaran a una mujer heterosexual con la que puedes tener relaciones, y un usuario preguntó si había representación LGTBI Canal Plus y le respondieron: nos importa la diversión, no las agendas modernas. Desde entonces difunden imágenes manipuladas de Steam afirmando que se hizo con IA el juego. Aquí pongo lo que dijeron, básicamente, que te va a tener relaciones, que no le interesan las agendas modernas también, y ya se echaron estos, pues que tiene IA, que no sé qué historias, que a mí eso me da igual. Mientras lo utilicen, bueno, aquí tenemos la persona con el Higin, mientras lo utilicen para apoyarse y no entero, por mí perfecto. Así aligera un poco el trabajo en tema código y demás. Luego también el desarrollador de este juego, que es independiente, son alemanes también, muestra un hermoso personaje femenino. Afrontamiento agresivo de ataques de la izquierda tolerante. Y el diseño de personajes en realidad está hecho con una hermosa mujer, normal y europea del este. Esta chica es la que está en el desarrollo también, y es la que está creando pues estos personajes, la verdad. Se ven bien, la verdad, con sus caritas y demás, y la verdad, a ver qué sale. Luego también tenemos más, ¿vale? Y dice así: lo que estamos presenciando con King of Path es que a muchos activistas
con la capacidad mental de niños se les dice no. Por primera vez, y como era de esperar, están reaccionando como niños. ¿Quieres tu gran juego gay? Haz uno tú mismo. No se venderá por nada porque ninguno de ustedes activistas juega realmente esos juegos. Por cierto, descargaré KeynotePad. A lo que dice, ¿vale? De la respuesta que le dice esto, dice: piensa que los LGTBI Canal Plus no son realistas en un entorno medieval, pero incluyen dragones y caracoles del tamaño de perros. Vamos, yo me he encontrado a esta gente diciendo que si el caracol se los va a ñasquiñar, básicamente, y a mí eso me la pela, que se vayan si quieren con su Baldur's Gate 3 a ñasqui a todo Cristo. Por mí, la verdad. Y bueno, vamos al otro tema de qué ha pasado con Code Vein 2, que básicamente pues están censurando cosas, ¿vale? Dice así, aprendiendo la ley. Bandai tenía una gran propiedad intelectual, una base de fans establecida, y decidieron ceder a la censura. Code Vein 1 fue el pico. Ahí hay un personaje del Code Vein 1 que está muy chulo, la verdad, con sus rasgos y demás, y lo que dice así también. Otra cosa que noté fue que le quitaron la parte inferior de la en un atuendo, y aquí hay otro lado, CB1 versus CB2, versus Code Vein 1 versus Code Vein 2. Si se ve ahí, le sale un poquito más, y aquí se lo taparon más, básicamente. Eso sí, le hicieron más detalles aquí, para allá, pero esto ya se lo quitaron, básicamente. Más. Code Vein 1 versus Code Vein 2. Japón es una cultura honesta, que ha sido por el globalismo corporativo, y ya sea que estén retenidos como rehenes o tomando sus propias decisiones. Es hora de rendir cuentas, dice. Aprendiendo la ley. Aquí vemos pues un panel básicamente de que querían el ley, básicamente Bandai, y es lo que han hecho. Básicamente, aquí sí se ve, tiene pues ahí unas pantsus, unas braguitas, como se diga, y aquí ya tiene pues algo más grande. Básicamente que no se ve pues nada. Vale. Y ya nos vamos al tema de que vuelve Dragon Ball Super. Y exactamente se viene el arco de Moro. También van a echar otra película, ¿vale? De Dragon Ball, que básicamente es otra vez la de Bills. Que la de Bills o Virus van a hacer el remake entero. No sé si pondrán más cosas o te pondrán al Yamayushi, no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? El Super Saiyajin legendario, ¿vale? Yamoshi era. Te explicarán a lo mejor un poco más porque no se sabe nada, se quedó todo ahí. Y bueno, así es como se ve el nuevo, la imagen de la derecha, ¿vale? Y se ve pues eso, un poco mejor. Y bueno, hasta aquí acaba el vídeo. Dale like, suscríbete y esas cosas. Decidme si estáis eufóricos básicamente porque vuelva Dragon Ball Super y demás de lo que he comentado. Y nada, nos vemos, titeros.